Buenos días, gente. Aquí el FM Víctor Ramírez y seguimos retransmitiendo el torneo por equipos de Europa del Campeonato de Ajedrez, donde en este caso traemos una partida de Vicent Keimer contra Víctor Erdős, que son los tableros número uno tanto de Alemania por parte de Keimer y de Hungría por parte de Erdős. Curiosamente, en Hungría no están realmente con el equipo titular porque falta el gran jugador número 10 del mundo, que es Richard Rapport, jugador fuertísimo, 2-7 largos, que no ha podido participar en este encuentro. Y en su caso está Erdos representando el primer tablero de Hungría. Y como podemos ver, Alemania justamente ganó 2,5, 1,5 gracias a esta victoria que voy a mostrar a continuación de Wiesenkeiner. Y por tanto Alemania se coloca líder provisional después de esta ronda 2 y por desgracia España ha perdido 2,5, 1,5 debido a una derrota de Iturrizaga en el último tablero de España. Por tanto, vamos a verle esta partida y espero que les guste la partida. Keimer empieza con D4, se sigue con caballo F6, C4, jugadas muy típicas, E6 y G3. Momento bastante interesante de esta jugada G3 que me gusta mucho desde un aspecto psicológico, ya que evita una línea muy importante y que se emplea mucho con negras para refutar este tipo de líneas, que es la India de dama, línea que recomienda el gran maestro Ibarra en su canal para la hora de jugar. Entonces, el plan principal de G3 es intentar evitar esta línea. Les podré mostrar como por ejemplo con una jugada como caballo F3 se sigue dando la línea. Si por ejemplo el rival jugara caballo F3, seguiría con B6 con la India de dama, G3, alfil E6, alfil A6 y B3, donde es la línea principal. Entonces Keimer, desde un punto de vista psicológico, sabe que Víctor seguramente es un especialista en la India de dama, por ello juega G3 para quitarle el repertorio. Muy interesante esa forma de jugar, ya que si por ejemplo a G3, por así decirlo, el rival jugar una jugada como B6, pues juegas alfil G2 y ya no puedo hacer alfil A6, que es la línea principal de la línea, tendría que jugar C6 y voy a ir a una jugada como E4 y esto es ventaja clara blanca y lo sacas completamente de la teoría. Muy interesante esta secuencia de jugadas en vez de jugar G3 o caballo F3. Muy aspecto siempre los aspectos psicológicos en el ajedrez para evitar la preparación de nuestros rivales. Por tanto, juega G3, donde responde con D5, que suele ser la línea principal, y responde con alfil G2 para transponer con alfil E7 a la línea principal de la catalana, que suele ser aquí. Donde juega en Roque y aquí juega una jugada muy interesante que es Dama C2. Dama C2 me parece una jugada muy brillante, muy interesante para sacar de nuevo al rival de la teoría, muy buena preparación de Keimer, ya que como sabemos, o si no lo saben, se lo explico yo, la línea principal suele ser en Roque, D por C4, Dama C2, A6, dama por C4, B5, dama C2 y alfil B7 y se llega a la línea principal de la catalana, que era seguramente lo que quería llegar Víctor Erdős. Por tanto, con esta línea de dama C2, seguramente saca de nuevo a rival de la teoría y de lo que quiere hacer, ya que, por ejemplo, si se jugara de una forma, por así decirlo, normal, como por ejemplo D por C4 para la línea que querría entrar a él, a dama por C4, A6, tendríamos alfil F4 y ya estamos presionando el peón de F directamente de C7 y no puede hacer B5 porque nos comeríamos el peón. Una línea puede ser defendiendo con alfil D6, caballo E5 y ya no puede hacer P5 para alfil B7 porque se queda completamente clavado gracias al tiempo de alfil F4 y el alfil de G2 no lo deja hacer. No le deja hacer B5 en buenas condiciones. Por eso es muy interesante este orden de jugada, siempre la secuencia es muy importante para sacar al rival de la teoría y por ello me parece muy interesante este dama C2 antes de enroque. Muy buena preparación de Gamer para este tipo de jugador. Juega C6, que a lo mejor no era lo que tenía planeado jugar, pero para evitar todo este tipo de líneas lo hace. Y enroque, una vez ya saca al rival de lo que quiere jugar, pues se mete en la línea principal. B6, interesante, caballo de 2 para defender el peón de C4 y C5. Jugada un poco rara C5 en este tipo de posiciones, ya que lo normal es seguir desarrollando las piezas, como por ejemplo la jugada alfil B7 y se sigue con torre de 1 y caballo de 7 esperando un E4 y otro tipo de posiciones. Así es como suele jugar normalmente la gente que juega con negras este tipo de posiciones, no un C5 tan pronto como se hace en la partida. Porque en la partida juega un C5 aquí tan repentino que no es muy frecuente, pero también se suele jugar, pero no es tan frecuente. Entonces juega D por C5, D por C5 y B3, muy interesante a la hora de jugar.
este esquema que transpone a los peones colgantes en muchas veces, que ahora diremos los que son, ¿vale? Alfil B7, alfil B2 y caballo D7. Aquí hay una jugada muy interesante para jugar con otro tipo de estructura. Hubiese sido jugar con D4 y a jugar con E3, pues peón por, peón por. Y aquí tenemos que el negro ha conseguido una debilidad en E3 y un desarrollo más o menos normal. Y a cambio el blanco ha conseguido un desarrollo más potente, abrir la columna F y una coordinación de piezas con un mejor ataque. Por tanto, es una posición completamente igualada y muy interesante también este juego en vez de caballo de 7. En la partida, después de alfil B2 se juega caballo D7 y esto transpone a los peones colgantes, que es C por D5 y C por D5. Los peones colgantes se suelen denominar a estos dos tipos de peones con negras o con blancas, que están situados en D5 y en C5, donde cubren muchas casillas importantes, pero a la larga puede ser una debilidad si se cambian muchas piezas. Por tanto, es completamente doble filo este tipo de peón. Torre a D1, jugada interesante para presionar a la dama. Torre 8, activando la torre que falta. Caballo B1, muy buena para llevar el caballo a C3 y seguir presionando los peones de D5 y C5. Alfil F8, activando la torre D8. E3, con la defensa, defendiendo el peón D2. Muy interesante esa forma de jugar para que no pueda hacer un D4 en buenas condiciones, ya que ahora nos comeríamos con el peón. Y torre S8, activando, como se viene así diciendo, la torre de C para seguir presionando y sobre todo activando las piezas con negras, ya que en A8 no estaba haciendo nada. Muy interesante esa forma de jugar. Caballo C3, ponemos el caballo en C3 donde está mucho mejor que en D2, por eso ha hecho esta maniobra. Y dama A5. Aquí Keimer juega dama D2, pero había una secuencia muy difícil y muy interesante que daba ventaja a las blancas, pero casi imposible de hacer para un humano. Pero con el programa se puede ver perfectamente qué interesante era, que era por ejemplo la línea caballo G5. Pero un humano no haría esto porque simplemente ve la jugada H6 y ya tiende a retroceder el caballo. Pero aquí había una secuencia muy bonita que es caballo por F7, que es una jugada casi imposible de hacer o muy difícil de hacer. Nunca se sabe porque Casparo hizo en una partida que hizo una partida espectacular que me parecía imposible de hacer y la hizo. Así que a estos niveles se puede esperar cualquier cosa de este tipo de gente, la verdad. Son todos unos completos máquinas. A rey por F7 y la línea es caballo por D5. Ya que, por ejemplo, una jugada como caballo por D5, dama F5 atacando. Ya vemos como la barra se impulsa para arriba. Caballo F6 defendiendo y el brillante movimiento para recuperar la pieza que es completamente brutal. Torre por. Torre por D5, donde se ve un rey muy, muy, muy malo. Estamos comiendo en F6, entrando por todos lados. Y esto es una completa locura. Si nos seguimos comiendo, por ejemplo, el material, para que vean alfil por D5, alfil por D5, rey E7, por ejemplo, alfil por caballo, peón por y torre de 1 y ahí está en mate en poca. No, no se puede defender esto, porque por ejemplo si el rival está jugando y no sabe qué hacer y hace una jugada como alfil G7, pues simplemente hay mate en 2 con dama E6 y dama D6. Cosa que no se dejarían estos jugadores, por supuesto, pero muy interesante. Por tanto, aquí hace la jugada dama de 2, donde hay que tener también un poco de cuidado con este tipo de jugadas de dama de 2, porque está intentando meter un pequeño truco. Ya que si, por ejemplo, el negro se equivoca y hace la jugada H6, pues está haciendo un truco bastante básico que conocemos mucho, que es caballo por D5. Ya que se ataca la dama a la misma vez y se está amenazando caballo por F6 jaque ganando un peón. Ya que si, por ejemplo, alfil por D5 nos comemos la dama. Así que esa no se puede. Y si la jugada dama por D2, pues tenemos la intermedia de caballo por y caballo por para cambiar piezas y alfil por, rey por y tenemos material de más. Y si la otra línea, en vez de cambiar en D2, comen A2, por ejemplo, en vez de dama por D2, dama por A2, recuperando el peón, pues simplemente capturamos todo y nos tiene que cambiar todo y a la hora de cambiarnos todo nos quedamos con mejor estructura de peón. Un caballo en C4 mucho mejor que el alfil de F8 y las torres mucho mejor comunicadas y tiene mucho más debilidades para atacar el negro, el blanco al negro. Por tanto, es ventaja decisiva. Ventaja decisiva no, pero ventaja posicional donde va a sufrir bastante el negro, esta posición sí. Por ello se llega a esto con blanca. Y no se dejó el truco, por supuesto, el negro. Por eso hace la jugada dama 6 para evitar este tipo de temas y seguir presionando. Juega torre 1 para seguir con el alfil F1 y presionar un poco. C4 para evitar alfil F1 y poder sacar el caballo a C5, que es lo que hace alfil F1, caballo C5. Se sigue la presión muy fuerte y muy interesante. Caballo D4, que es lo malo que tuvo a hacer la jugada C4, que dejó la casilla muy débil
en D4 y puedes poner a una pieza, caballo E4. Aquí claramente el negro tiene la posición posicional, por así decirlo, no muy ganada, pero tiene la actividad de las piezas más fuerte que la blanca. Por tanto, tiene que crear algún contrajuego. Por eso está jugando de esta forma muy agresiva. Y hace dama C2 y aquí comete un pequeño error debido a que no debería cambiar piezas aquí el jugador de negra, porque a la hora de cambiar piezas le alivia la tensión al blanco. Por tanto, aquí se equivoca y hace caballo por. La jugada buena, aunque era muy difícil de hacer también, porque son secuencias muy difíciles, era dama B6, ya que simplemente el cambio beneficia al blanco, ya que se abre la diagonal de B7 pues, del alfil blanco del negro. Y si por ejemplo una jugada torre B1, pues hay una jugada también dificilísima de hacer aquí, que es la bonita caballo G4. Donde podemos pensar, pero visto ahí se está dejando un doblete, ¿no? Si me está haciendo F3, me está ganando la pieza. Porque está tocando dos piezas. Pero hay un truco precioso con F3, que es caballo por E3. Que si se come, pues me como el caballo aquí, se cae la torre atacada y clavada. Y no puede evitarse, ya que a caballo de 1, dama de 2. Y nos quedamos con el peón de más de 6. Y una ventaja completamente decisiva. Por tanto, esto era una de las variantes que se podía llevar, pero como pueden ver, el nivel de dificultad para esto es casi imposible de ver y hasta para un GM le costaría muchísimo, ¿no? Entonces, muy interesante toda esta línea y por ello hace caballo por caballo y responde Gamer con alfil por. Caballo E4 presionando, muy interesante, sigue presionando la posición y juega torre B1 para defender el peón sobre todo. Y sobre todo para intentar activar, por así decirlo, la torre. Juega H5, sigue con alfil A1 para quitar el alfil de la clavada, H4 para presionar el rey, F3, jugada interesante para quitar el caballo de esa posición tan activa, caballo C5, nos comemos un peón, se intenta comer el DH y responde con H por G3. Aquí es muy importante no hacer la jugada C por D5 porque simplemente me como con jaque y a la hora de comer dama G6 y ya estoy comiéndome el peón de D5 otra vez y recuperamos los peones donde aquí es una posición bastante igualada. Por ello come primero G3 para evitar esa línea. Y juega dama H6, muy interesante para presionar el peón de E3, donde responde con dama F2. Y aquí empieza a ser como una... Erdo se empieza a equivocar y empieza a hacer una serie de jugadas bastante extrañas. La primera que juega es alfil A6, que no me gusta mucho porque ese es el peón de D5, entonces no tiene mucho sentido esta jugada, porque simplemente C por D5 le presiona muy fuerte. Él seguramente habrá pensado que puede comerse el peón de 3 aquí, pero después se puede ver que no se lo puede comer. Porque, por ejemplo, alfil por, dama por, si por ejemplo aquí hace una jugada como torre por E3, le vendría la jugada fuertísima, ya lo vieron todos seguro, que es caballo F5. Ya que ahora no puedo hacer torre por porque me como la dama y me quedo con dama de. Por tanto, tenía que jugar en la partida para crear contrajuego con torre E5, que es una jugada muy interesante, presionando el peón de D5. Y a, por ejemplo, una jugada como E4, seguiría torre H5 y a dama G2, caballo D3, incluyendo todas las piezas a la donde es muy interesante esa forma de atacar. Pero en la partida se equivoca y juega la jugada dama G5, que es un pequeño error ya que presiona el peón de G3, pero realmente obliga más o menos, por así decirlo, al cambio de dama si hace algún tipo de jugada. Dama G5, juega E4, buena jugada. Y, por así decirlo, aquí ya desesperado porque ve que no puede comer en G3, porque si come G3 cambia dama y se quedaría con una posición mejor, porque por ejemplo dama por G3, dama G2, el cambio de dama, se queda con un peón de más, completamente limpio el blanco y una ventaja muy grande para este tipo de nivel. Por tanto, ya desesperado, intenta jugar de una forma de buscar las tablas y juega la jugada caballo de 3 creyendo que tiene un continuo, pero es que no tiene un continuo, porque simplemente se come el caballo y a la hora de comer en G3 va a ser una huida con el rey que no tiene el suficiente ataque para pegarle mate o por lo menos conseguir las tablas por triple repetición. Entonces se sigue con dama H3, rey E2, F5. Aquí mucho cuidado con hacerme caballo por F5 en la partida, que si ahí uno se le van los ojos y se come directamente el caballo. Y cuidado que pierden la pieza con dama por F5. No se me despiste. Y se juega, pero Gamer no iba a permitir eso, por supuesto. El número uno de Alemania y gran promesa, eso lo vio completamente fácil. No, rey de 2. Se quita de las clavadas y no quiere ningún tipo de asunto peligroso. Donde Erdo ya desesperado juega alfil de 6 para intentar atacar el rey enemigo, pero simplemente alfil C3 para poder cubrirse en C2, muy buena jugada.
y dejar el rey como siempre protegido. Ahora lo único que va a buscar el blanco es proteger completamente su rey e intentar cambiar todas las piezas. F por E4, F por E4, alfil F4, dando los últimos coletazos a ver si encuentra algo el 2, pero sabe que está completamente perdido. Torre por, buscando su último truco, dama por, para intentar clavar la dama con torre C8, intentando pegar así por el último truco. Pero tiene la jugada caballo C6 y ya evita todo tipo de truco y se queda con una torre. Para colmo no tiene ni torre B8 porque está el caballo cubriendo la casilla B8. Ya que dama G2, rey B3 con torre B8 podrías seguir con los jaques, pero ya no puedes porque no tienes ningún jaque más y con una torre limpia de más y con un peón de más. Esto está completamente perdido y aquí abandona el tablero número 1 de Hungría y le da el liderato completamente a Alemania en esta ronda 2 del Campeonato de Europa por equipo. Bueno, gente, partida muy interesante y bastante agresiva, planes muy interesantes. Me encantó cómo jugó de forma psicológica Keimer para sacar a su rival de la teoría. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse, denme apoyo, se los agradecería muchísimo. Y nos vemos en la próxima, gente. Chao.